¿Qué onda, tigre? Hoy te traigo un video específico sobre concéntrica y excéntrica, fase excéntrica y fase concéntrica. Porque bueno, la mayoría piensa que entrenar es simplemente mover el peso, mover la carga y ya. Tener una rutina, hacer lo que el entrenador me dice y ya. Pues no, por más que tengas un entrenador, tenés que saber estas cosas a la hora de entrenar. En fase excéntrica y fase concéntrica vamos a hablar sobre cómo vamos a mover ese peso en el ejercicio. Porque comprender esto puede ayudarte a entender mejor la técnica, entender mejor el ejercicio, mejorar la conexión con el músculo y por ende generar un mayor reclutamiento, un mayor estímulo en las fibras musculares. La fase concéntrica es cuando el músculo se acorta cuando genera fuerza, cuando el músculo contrae, cuando el músculo acciona. Por ejemplo, un curl de bíceps, cuando levantas la mancuerna hacia arriba, esa sería la fase concéntrica. En press de banca, cuando levantas la barra, en sentadilla cuando subís, o en dominadas cuando elevas, también cuando subís para arriba, en el modo que subas para abajo. Básicamente es la parte donde vencemos la resistencia, sería la carga, la fuerza con sentido opuesto al sentido que nosotros nos estamos moviendo. En esta fase donde vamos a potenciar mucho más lo que es nuestra fuerza explosiva y nuestra potencia, que bueno, la potencia es la fuerza explosiva. Esta fase es en donde la mayoría se enfoca en hacerla bien. Si bien la tenés que hacer bien, obviamente, pero no es más importante que la fase que sigue, que es la excéntrica, pero es donde la mayoría busca levantar la mayor cantidad de carga, levantarla como sea, con spotter, básicamente para los que quieren entrenar eso. El powerlifting, el powerlifter es lo que entrena, es su fuerza explosiva, cuanto más peso levanta mejor. Pero si tu objetivo es ganar masa muscular, esta fase concéntrica obviamente la tenés que hacer bien, pero no tenés que priorizarla en sí más que la fase excéntrica. La fase excéntrica es lo contrario. Durante el movimiento el músculo se alarga, pero sigue generando esa tensión, sigue generando esta fuerza. Se alarga bajo tensión. Es la segunda fase. Por ejemplo, el curl de bíceps cuando bajas la mancuerna lentamente, en el press de banca cuando bajas la barra hacia el pecho, y en la sentadilla sería cuando descendés, cuando te sentás. Estos son algunos ejemplos de ejercicios. Para hacer una generalidad sería la fase concéntrica sería el primer movimiento que haces, o sea, levantar la carga, superar esa carga. Y la fase excéntrica sería la segunda etapa del movimiento de la repetición. O sea, vos tenés una repetición, la repetición se divide en fase concéntrica, que por ejemplo el curl de bíceps, levantas la carga, y fase excéntrica es donde bajas la carga, o sea, volvés al mismo lugar donde estaba la carga. Así con todos los ejercicios. Todos los ejercicios tienen su fase concéntrica y la fase excéntrica. Siempre va a ser primero la concéntrica, después sigue la excéntrica. Esta parte excéntrica, que sería la segunda fase, es la más subestimada. Para ganar masa muscular no tenés que concentrarte tanto en la fase concéntrica, si bien la tenés que hacer bien, obvio, todo tenés que intentar hacer lo mejor posible, sino que tenés que concentrarte más en la fase excéntrica, que ahí es donde está el truco para hacer bien el ejercicio y para reclutar la mayor cantidad de fibras musculares o microdaños en el músculo para que crezca de la forma más eficaz. Si bien en la fase concéntrica se recluta fibras musculares, la fase excéntrica se recluta mucho más. La mayoría del trabajo en el músculo a la hora de reclutar esas fibras está más en la fase excéntrica que en la concéntrica. El músculo puede soportar grandes niveles de tensión y eso tiene muchísimo impacto en la hipertrofia muscular. Y acá viene el problema. Muchísima gente simplemente deja caer el peso. Como digo, se concentra más en la primera fase, que es levantar el peso, y cuando llega la hora de levantar el peso, cuando llega la hora de bajar el peso, deja caer. O sea, no lucha, no hace correctamente la segunda fase, que es bajar lentamente, no, que deja caer el peso y no hace ningún tipo de fuerza a la hora de bajar, en el caso de, no sé, un curl de bíceps, el ejemplo más básico. Y al no hacerla, desperdician la mayor parte de los beneficios de ese entrenamiento, de ese ejercicio. Como dije, la mayor parte del beneficio no está en la primera etapa o en la primera fase, que sería el levantamiento, sino que está en la segunda fase, que sería la bajada, la excéntrica. Así que entrenar no solamente es mover el peso, sino es controlar. Tenés que controlar esa fase
porque ahí es donde vas a tener mayores beneficios. Cuando mejoramos ese control de la excéntrica, mejoramos mucho más el tiempo bajo tensión muscular, mejora más la conexión mente-músculo, normalmente mejora mucho tu técnica. Un término importante como el tiempo bajo tensión muscular es otro de los más importantes que tenés que saber sí o sí. Ya dijimos en otros videos que el tiempo bajo tensión muscular es el tiempo que tenés el músculo activo, trabajando. Lo tenés haciendo fuerza. Cuando lo tenemos al músculo haciendo más fuerza durante más tiempo. O sea, lo tenemos haciendo más tiempo en la fase concéntrica o en la excéntrica. Y generalmente la estamos haciendo en la excéntrica, porque en la concéntrica hacemos una sola fuerza de golpe. En la excéntrica, si controlamos el peso, si controlamos la bajada, de la mancuerna en el curl de bíceps, vamos a tardar más tiempo en bajar. Por ende, vamos a tener mucho más tiempo de tensión muscular. Y al tener más tiempo de tensión muscular, más fibras, más microdaños musculares vamos a tener y por ende mucho más beneficios. Más que si no hacemos la fase excéntrica. Imagínense que no hagamos la fase excéntrica, levantamos por un segundo el peso, la mancuerna en el curl de bíceps y cuando bajamos la dejamos caer. O sea, mantuvimos un segundo la tensión y encima que la dejamos caer esperamos un segundo más a descansar para volver a levantar. No generamos ninguna tensión ahí y por ende estamos entrenando mal, por ende no estamos generando ninguna microdaño. Lo único que estamos entrenando en ese caso sería la fuerza explosiva, la fuerza potencial, lo que entrena un powerlift. Pero nosotros queremos ganar masa muscular, por ende tenemos que generar el mayor tiempo bajo tensión posible. Por ende, de esa forma vamos a reclutar la mayor cantidad de fibras. Eso va a mejorar también nuestro rango de movimiento y por ende también la calidad de las repeticiones que hacemos. Una repetición que no sea controlada, que no tenga un rango de movimiento completo, o sea, un rango de movimiento completo vendría a ser, por ejemplo, en el curl de bíceps, cuando contraemos el músculo, ese sería, hasta acá nomás llega mi brazo, no puedo sobrepasarlo porque, bueno, no me permite el cuerpo. Ese sería el rango de movimiento completo desde acá, y cuando estiro el bíceps ya no puedo sobrepasar de mi codo porque no me lo permite. Ese es el rango de movimiento completo. Eso es lo que tienen que hacer a la hora de entrenar. Buscar siempre el mayor rango de movimiento que les permita el cuerpo. A la hora de hacer cualquier ejercicio, la prioridad tiene que ser el rango completo de movimiento y eso obviamente va a generar control. Normalmente una excéntrica controlada de 2 a 3 segundos ya es más que suficiente. No te digo que estés ahí unos 10 segundos bajando de a poquito, nada. 2 a 3 segundos es más que suficiente. ¿Qué pasa si haces todo rápido o si dejas o si solamente te concentras en la concéntrica? Muchas veces perdés la tensión muscular, acortás el recorrido y lo peor es que tu técnica empeora por 1000. Acordate de esto. El músculo no entiende de ego, entiende de tensión. Así que acordate, la fase concéntrica es cuando vencemos la carga y la fase excéntrica es cuando resistimos a la carga, a la resistencia, o se estira, digamos. Es mejor una palabra más técnica, se estira, ¿no? Eso te puede servir más, el tema es estirarlo, o sea, lo que tenés que hacer es contraer lo más que puedas. Ahí está. Esta es una explicación muy corta y clara y te comiste todo un video para llegar acá y te la expliqué en 2 palabras. La concéntrica es cuando contraes el músculo lo más que puedes. Y la excéntrica es cuando estiras al músculo lo más que puedes, pero controlando el movimiento. Los dos son importantes, pero aprender a controlar la excéntrica cambia muchísimo tu forma de entrenar y tus resultados. Muchas gracias por ver el video completo y recuerden que entrenar inteligente siempre va a superar a mover el peso sin control.